todas, primero que nada, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Y el propósito del video de hoy es para poder hacerles una retroalimentación o revisión de la guía número 5 dedicada al Estado moderno. Para recordarles un poco, el objetivo de esta guía era caracterizar cómo se dice o cómo se fue organizando el Estado moderno y cómo esto significó un cambio en la política de la época, obviamente desde la comparación desde la Edad Media, ¿ya? Este es una retroalimentación general. Estoy subiendo las retroalimentaciones específicas de cada uno, por si tienen alguna duda o consulta me la pueden hacer. Esta es más que nada para establecer preguntas que llegaron al nivel logrado, medianamente logrado, o poder evidenciar algunos errores en común que tuvieron, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a revisar en conjunto las preguntas que se hicieron en esta guía y ver algunas respuestas ideales para cada pregunta. Entonces, en la primera pregunta de esta guía tenían que hacer una especie de resumen. Ya terminamos la primera parte de esta unidad y por lo tanto la idea era que pudieran un poco juntar los temas que hemos ido conversando o que hemos ido estudiando. Entonces yo aquí puse en morado los conceptos que tenía que tener este resumen para que tuviera todo lo que hemos estudiado, en un resumen bien, como dice la palabra, resumido obviamente. Por ejemplo, el concepto de humanismo, renacimiento, el uso de la razón, también podría estar el antropocentrismo, esto de que el hombre es el centro, la imprenta, que va a ser muy importante, y la revolución científica y la importancia del método científico. La idea es que estuvieran estos conceptos para entender el resumen y que estuviera completo. Por ejemplo, aquí yo puse un resumen de una de sus compañeros. Chiquillos, yo para las respuestas de esta guía tomé ejemplos de sus respuestas y las fui poniendo. No tiene nombre, obviamente, pero era para que vean cuál sería el tipo de respuesta correcta, cuál tiene algún error o cómo se podría ir mejorando. En este caso, el ejemplo tenía estos conceptos. Se habla de humanismo y renacimiento, se habla del humano como centro del universo, en este caso el antropocentrismo, se habla de las imprentas de tipos móviles, que dijimos que iba a ser importante para la expansión de las ideas y para que también saliera más económico poder expandir los conocimientos dentro de la sociedad, como no lo había sido antes de la Edad Media. Y también cómo esta expansión de las ideas también ayudó mucho al desarrollo científico, al igual que el humanismo y el renacimiento. Entonces, esta sería una respuesta que cumple con los conceptos que hemos tratado y por lo tanto sería un resumen completo, ¿ya? Entonces, más abajo tenemos la definición de conceptos. La mayoría de estos conceptos estaban definidos en la página 24 de su libro, por lo tanto es una especie de copiar-pegar. Pero, ¿cuáles son los conceptos o por qué me importaba que los entendieran? Era porque los textos que vienen más abajo van a tocar algunos de estos conceptos. Entonces era necesario que tuvieran una idea general de ellos para poder responder al análisis de estos documentos. Entonces, Estado moderno obviamente va a ser la organización de esta época moderna. ¿Y por qué se va a caracterizar? Porque tiene un gobierno centralizado que dijimos que va a estar en las manos del rey y va a tener sus fronteras definidas o limitadas, entre otras características que fue las que vimos en las diapositivas si es que vieron ese video también. La nación en sí son un conjunto o la componen un conjunto de personas que están unidas por diferentes vínculos. Nosotros somos parte de una misma nación y por eso también compartimos una misma nacionalidad. Hablamos el mismo idioma, se comparten tipos de religión o creencias, tenemos un pasado histórico común, etc. La república se va a entender como una forma de organizar un Estado, ¿ya? En este caso, el Estado moderno, lo que estamos hablando ahora. Y la autoridad es elegida por los ciudadanos o por un parlamento por un periodo determinado. Ojo aquí, que para esta época el rey no es elegido a partir de los ciudadanos, sino que vamos a entender como una elección un poco más divina, como vimos lo del derecho divino en las diapositivas de la clase. Ciudad-estado, y aquí me gustaría que, no sé si les sonó el nombre cuando vimos el año pasado las poligriegas. Las poligriegas eran ciudades-estado porque eran estados que eran autónomos y que cada una estaba constituida por una ciudad y un pequeño territorio. Y la última era la soberanía, que era, si no me equivoco, es la única que no estaba dentro del libro como definición y que ustedes tenían que buscarla. Soberanía debe entenderse como una autoridad que se ejerce sobre un territorio, autoridad o poder. Esta, si bien recae en el pueblo, no la realiza directamente, ¿ya? Sino que siempre el pueblo le da este poder o delega este poder a sus representantes. Y en este caso, para esta época, es el rey el que ejerce la soberanía, ¿ya? Que quede claro.
Entonces, esa sería la definición y por eso me interesaba que las pudieran comprender para luego analizar los textos. Los textos los destaqué, lo que yo considero que era lo más importante a tener en consideración dentro del documento, y vamos a ir viendo las preguntas. Por ejemplo, en el documento 1, la pregunta A dice: a partir de la fuente y de tus conocimientos previos, ¿quiénes son los burgueses y qué rol cumplen para este periodo? Por ejemplo, puse una respuesta que está lograda, o sea que cumple con todo lo que se solicita, es que los burgueses eran comerciantes básicamente y banqueros. Su rol, aquí imagino que un poco un problema de redacción, era negociar y se podía decir que eran los más ricos dado que ellos manejaban el dinero. Eso los beneficiaba y el señor feudal se quería aprovechar de esto. Los cargos se vendían por dinero y el dinero los tenían los mercaderes burgueses. Aquí no solamente es el señor feudal, sino que es el rey el que quería tomar provecho de este poder que habían ganado los burgueses para poder restablecer el poder que le habían quitado a los señores feudales, de hecho, ¿ya? Entonces está bien, solamente haríamos la aclaración con respecto al señor feudal. Acá, medianamente logrado, consideré porque no estaba completa la respuesta, no es que esté mal. Sí, los burgueses son negociantes y vendían cargos, o compraban en este caso cargos, porque ellos no podían adquirirlos, porque no eran nobles. Por eso en este caso sería medianamente logrado. ¿Y qué es lo que no sería o que esté mal o que no se logra la respuesta? Es que una respuesta decía que para esta época no cumplían un rol importante. La verdad es que el comercio era la base fundamental de este periodo en base a la economía, por lo tanto que si bien no tenían nobleza o no tenían títulos, sí cumplían un rol importante para la sociedad. Por lo tanto eso habría que descartarlo como idea. ¿Ya? Entonces, resumen, los burgueses eran comerciantes, en su mayoría banqueros, y tenían mucho dinero, lo que va a aprovechar el rey para poder restablecer su poder. Seguimos, pregunta número 2, que es el documento número 2 en este caso, pregunta B. Dice, según el autor, ¿qué características tenían los reinos del periodo? ¿Y qué importancia tuvo la burguesía en el cambio de la distribución de los poderes? Un ejemplo de respuesta que está completa sería: los reinos eran territorios gobernados por un solo poder, y que en este caso es el rey, con el poder total de los poderes del Estado, o sea, poder político, tenía un poder económico, obviamente controlaba la sociedad, tenía el poder judicial. O sea, el rey controlaba todo lo que tenía o lo que se ejercía dentro del rey. Porque si lo habíamos conversado con anterioridad, en años anteriores, si no me equivoco, con Grecia y Roma, el Estado tiene 3 poderes, que sería el ejecutivo, que lo cumple en nuestro caso en Chile, por ejemplo, el presidente, el judicial y el legislativo. En este caso, todo lo que tiene que hacer con ejercer justicia, hacer las leyes y ejercer un poder o soberanía, lo va a tener todo concentrado al rey. La burguesía les permitía a los reyes mantener el poder y tener doblegada la nobleza. Muy bien. Entonces, está logrado. Medianamente logrado, esta respuesta está bien. Solamente le faltó agregar a quien trató de eliminar, en este caso, el rey, que podría haber sido la nobleza o el clero. Que en este caso dice que los principales objetivos, aspiraciones que tenían los reinos de la época eran establecer una autocracia, tanto en el ámbito económico como político. La burguesía ayudó a establecer que la soberanía residía exclusivamente en el monarca. Y aquí hubiese sido, para que estuviera completa, que intentaban eliminar o doblegar a la nobleza y su poder, o al clero, y al clero en realidad. Y no logrado, la idea es que no estén tan textuales desde el mismo documento. Por ejemplo, esperaban hacer ámbitos cerrados, lograron someter poco a poco la nobleza, pero no está explicando bien qué, solamente está textual. Por lo tanto, en resumen, ¿de qué está hablando acá? Que la burguesía ayudó a que el poder residiera completamente de nuevo en el rey, que ya no tuviera que distribuir su poder entre la nobleza o el clero, que eran los que también tenían poder en aquella época, sino que va a ayudar a que el rey recupere el poder que había perdido debido al feudalismo. Y por último, el último documento va a ser la pregunta C. ¿Cómo será el poder del rey en esta nueva forma de gobernar, monarquía o monarquía absoluta? Las características estaban textuales dentro del documento y puse como logrado 2 ejemplos. Los reyes obtienen el poder gracias a que cada vez los feudos y los señores feudales perdían por la crisis que surgió en estos territorios. El rey tiene un poder absoluto en todos los territorios del reino, además posee en su totalidad los 3 poderes del Estado, que dijimos que eran ejecutivo, judicial y legislativo. Y un rey podía incluso saltar las reglas del Estado si quisiera. Bien, 3 características. Ejemplo 2, en primer lugar, y me gusta porque establece 1, 2 y por último 3 características.
Empezaron a cobrar impuestos, esto eran, como dice ahí, un monopolio para el gobierno. La segunda característica sería el gran poder político que tenían el rey y sus funcionarios. Y por último sería que la composición del gobierno estaba en manos del rey. Bien, 3 características súper claras y establecidas. ¿Qué va a ser solamente medianamente logrado? Que se nombre 2 características de las 3, por lo que no cumple con todo lo solicitado en la pregunta, que eran 3. Y no logrado en este caso sería responder textual del documento y no dejar explicando, porque lo que pide acá es explicar. ¿Ya? Entonces ahí no se cumpliría porque solamente se da textual y no se explica de lo que se está preguntando específicamente. En general, lo que les pedía a la clase era que entendieran que este periodo comienza a ser un cambio respecto de la Edad Media. El rey había perdido en la Edad Media su poder político porque había tenido que dividirlo, recuerden, entre sus hijos, dijimos que había sido un ejemplo, y por lo tanto trata de recuperarlo en este periodo. ¿Gracias a quién intenta recuperarlo? A la burguesía, que eran los comerciantes, los banqueros, que tenían mucho dinero, pero poca influencia en cuanto a los cargos que poseían. Y quien tenía el poder distribuido en los señores feudales, que la mayoría eran nobles, y también el clero. Y así es como el rey va a tratar de recuperar su poder. Chiquillos, espero que les haya quedado claro. Insisto, les voy a subir este video para que puedan leer bien las respuestas. Si tienen alguna duda o consulta, escríbanme en la página, en el foro. Si les da vergüenza a veces preguntar en el foro, no la tengan, pero aún así, si no quieren hacerlo, también hay un chat dentro de la plataforma y de hecho es más inmediato porque me llega una notificación y por lo tanto en cuanto vea la notificación puedo responder inmediatamente. Espero que les haya quedado claro. Lean bien los ejemplos son respuestas de ustedes mismos, de sus compañeros. Y luego en una semanita voy a hacer la retroalimentación más personal para ver si tienen alguna duda o consulta más específica. Espero que se encuentren muy bien en casa y ojalá hablar o vernos pronto. Saludos, chiquillos. Chao, chao.